El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete de la mañana con 24 minutos. Esa es la resolución que se conoció en las últimas horas. Es decir, seguimos manejando la teleeducación y el teletrabajo. Expliquemos un poquito el tema, señor viceministro, por favor. Gracias, Fabricio, por la pregunta. En realidad creo que es muy importante informar a la ciudadanía que la regla, es decir, siempre ha sido en este caso que se mantienen los procesos de educación remota, los procesos de educación no presencial, entre esos de educación virtual, también están otras modalidades de prestar el servicio educativo, y también por regla general se mantiene el teletrabajo para el sector docente del sostenimiento fiscal en todo el país. ¿Por qué digo por regla general? Porque existe una excepción en la misma resolución que emitió en este momento el Comité de Operaciones de Emergencia. Se establece claramente que esa excepción constituye aquellas instituciones que se encuentran en estos pilotajes previamente aprobados, es decir, no se aprobarán nuevos en este caso, y que aquellas instituciones que se encuentran previamente aprobados podrán hacer uso de sus instalaciones de forma progresiva, alternada, paulatina, respetando los aforos, tal como cada una de ellos había decidido en sus planes institucionales de continuidad educativa. Correcto. Y después del 13 de abril, ¿qué podría pasar, dependiendo de lo que resuelva el COE, viceministro? En realidad, lo que siempre ha venido sucediendo es que el COE, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, en una mesa interinstitucional, realizan un diagnóstico en el que es fundamental, por supuesto, la opinión de salud en este caso, para decir cuál es de las camas de las unidades de cuidados intensivos y tal, y otros datos muy relevantes, digamos, en esta materia, y con eso se siguen tomando las decisiones de si seguir abriendo nuevas instituciones, seguir agregando instituciones al retorno paulatino, o si permanecer, digamos, en las mismas condiciones en las que se ha venido permaneciendo en estos meses. Correcto. Vamos a abordar como que están ahí en el centro de la polémica. Quisiera saber cómo ve usted el contenido de aquello que aprobó la Asamblea Nacional, que para algunos sectores es considerado una suerte de retroceso respecto de lo que decía la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Es o no un retroceso ese paquete de reformas aprobado por la función legislativa la semana anterior, viceministro? Fabricio, yo creo que hay que contextualizar. Primero, la reforma es realmente abundante. Se reforma un 60, 80% de todo el texto de la ley, y ya voy a explicar por qué es una reforma integral de la Ley de Educación Intercultural. Es una reforma integral, pero que está elaborada a suerte de parches, digamos, va parchando ciertos artículos, va realizando innovaciones en otros. Yo creería que calificar entonces a una reforma tan masiva de retroceso no puede ser injusto, porque hay que reconocer que el trabajo de la Comisión de Educación en la Asamblea se ha venido llevando desde hace algunos meses, desde hace algunos años en este tema, y por supuesto hay temas muy interesantes donde representa más bien un avance. Hablemos de la etnoeducación, hablemos de los círculos de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de las instituciones educativas, las formas de resolver los conflictos entre estudiantes, las formas de llevar adelante el debido proceso cuando un estudiante es o pretende ser sancionado dentro de una institución educativa. Todo eso nosotros lo vemos, por supuesto, como aspectos positivos de las reformas de la ley. Hay otros aspectos que en realidad creo que han corrido una suerte de tener buena voluntad, pero tal vez no se ha logrado explicar realmente bien cuál es el alcance del mismo. Por ejemplo, nos parece que las reformas en lo referente a las instituciones educativas de sostenimiento comisional, que son policiales, militares, son reformas interesantes, pero que todavía no dejan claro cuál va a ser o la forma del sostenimiento de estas instituciones, sostenimiento financiero de estas instituciones, nos referimos. ¿Cómo va a ser el caso de los estudiantes que ya se encuentran matriculados ahora en estas instituciones que en este momento son públicas y 100% gratuitas, por poner de ejemplo? Entonces, ¿cómo van a seguir ellos adelante a los estudiantes que están en primero, segundo de básica? ¿Cómo ellos enfrentarían este traslado al sostenimiento fiscomisional en el que se puede cobrar pensiones y matrículas, entendiendo además que hay un derecho constitucional
estos aspectos nos parece que deben ser corregidos y hay otros aspectos que por supuesto creemos que tienen que ser tal vez tomados en cuenta en otros textos normativos. Hay aspectos demasiado reglamentarios de las características o los requisitos para ser inspector de una institución educativa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso no nos parece que tenga que estar en un cuerpo de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, por poner de ejemplo. Pero como yo digo, la reforma es tan grande que realmente atacar por uno o dos artículos puede ser complicado. Ahora, hay algunos aspectos que evidentemente han generado preocupaciones tras la aprobación de este proyecto de ley. Le pregunto a usted, ¿hay cambios en el bachillerato unificado? Es decir, ¿volvemos al esquema de las especializaciones en lo que en mi tiempo se llamaba el ciclo diversificado o se mantiene el bachillerato general unificado, viceministro? En mi tiempo también se llamaba así, Fabricio. Claro, Nos tocó coger alguna especialización. Entonces. Claro, yo era físico matemático, pues cuarto, quinto y sexto era el ciclo diversificado y las especializaciones, eso se eliminó. Digo, ¿regresamos a eso o seguimos con el bachillerato general unificado, viceministro? A ver, creemos que en ese aspecto la ley no es lo absolutamente clara y por eso también es apresurado decir si es que se regresa o no de forma directa. ¿Qué es lo que hace específicamente el artículo 43 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural? Ese determinaba tradicionalmente este tema del bachillerato general unificado, del bachillerato en ciencias, y parece que la Autoridad Educativa Nacional podrá determinar las formas de aplicarse, y ahí es donde nace la duda, y uno dice, bueno, entonces el ministerio es el que puede crear las especializaciones, porque claro, la ley no las crea per se. Entonces, tampoco nos queda claro, nosotros hemos realizado un trabajo y hemos observado ese artículo en particular justamente pidiendo mayor claridad, porque la ley, recordemos que todavía no ha sido aprobada. La ley está en el proceso de aprobación, en este momento fue objeto del segundo debate en la Asamblea y ha sido enviada al presidente para que se realicen las observaciones, conocidas como vetos parciales en el caso de las observaciones o veto total en el caso de que fuera negado. No estoy adelantando por si acaso ese tipo de temas. Lo que estoy diciendo, esas son las opciones que tiene el señor presidente de la República. Ya, pero entonces a mí me dejan las mismas, o sea, no está claro el tema. No está claro el tema. Que este artículo defina que habrá un bachillerato en ciencias, en todo caso esa es la nomenclatura que se ha escogido de parte de la Asamblea, y que no se deje en libertad a que el ministerio cree o no las especializaciones. Nos parece eso un poco peligroso porque son decisiones administrativas de un día, que no pasan a ser debates sociales, justamente que es el objeto de tener una decisión tan importante como la definición de un bachillerato, y que recordemos además la razón por la que se eliminó esto de las especializaciones. Era porque se entendía, y yo creo que bien, que un joven de 15, 16 años no se encuentra en las mejores condiciones necesariamente para determinar en ese momento cuál va a ser el futuro de su vida. Puede ser que adquiriendo conocimientos de un tronco común, de una malla unificada, como es el bachillerato general unificado, o vendría a ser el bachillerato en ciencias también unificado, pueda tener un espectro más amplio de decisión cuando se enfrente a la educación superior. En ese momento sí tendrá que tomar una decisión. El otro tema que también en estas horas había generado polémica es el de el examen ser bachiller. La posibilidad de que un examen sirva para poderse graduar del colegio y hacer otro examen para poder ingresar a la universidad. ¿Cómo está vigente hoy y cómo proyecta esta iniciativa aprobada por la Asamblea y si está o no el Ministerio de Educación de acuerdo con lo que se aprobó? Viceministro. Muchas gracias por la pregunta. En realidad nosotros habíamos ya separado el examen ser bachiller del examen de ingreso a la educación superior. Lo habíamos separado hace 2 regímenes académicos por decisión conjunta del Ministerio de Educación, Neval y Cenecit, que eran las instituciones que habían suscrito un acuerdo interinstitucional. Recordemos que esto no se encontraba en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y a través de este acuerdo se unificó la prueba de acceso a la universidad que está prevista en la Ley Orgánica de Educación Superior con la prueba de graduación prevista en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Por qué lo separamos? Porque no tienen el mismo objetivo, no evalúan los mismos parámetros, no constituye un elemento único y justo de ingreso a la educación superior. Y además se satanizaba la nota de la graduación con la nota de acceso a la educación superior, que tiene que estar elaborada con otros parámetros, como yo decía. Entonces, esto se eliminó
ya hace 2 regímenes académicos que no se viene tomando en un examen de ingreso unificado con el de graduación. Y claro, lo que ha hecho la Ley Orgánica de Educación Intercultural es ponerlo en el texto de la ley, pero básicamente esto ya existía así, y nosotros estamos de acuerdo, como en este caso representantes de la Autoridad Educativa Nacional, creemos que es lo más justo y creemos que los conocimientos de bachillerato en ningún caso pueden ser tomados en cuenta para un acceso universitario. Ya, eso querría decir entonces que el bachiller que quiera seguir con educación universitaria tiene que rendir 2 exámenes, uno para graduarse del colegio y otro para ingresar a la universidad. Como ha sido tradicionalmente en otros países, aquí en el Ecuador también era así, recordemos, Fabricio, y adicionalmente ahora en la emergencia sanitaria también es obvio que tenía que ser así, porque el examen del bachillerato, digamos, se realiza con un proyecto de grado, por ejemplo, y ese proyecto de grado, por efectos de la educación no presencial, no podría ser tomado en cuenta para el acceso a la educación superior, que tiene que tomar en cuenta otro tipo de aptitudes, como decía. Estamos dialogando a esta hora de la mañana con Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa del Ministerio de Educación. Doy el buenos días también a la audiencia en Santo Domingo de los Áchilas. Ya estamos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión allá en esa provincia. Un abrazo. Seguimos aquí con nuestro noticiero a primera hora por la señal de Majestad Radio y ahora mismo ya con la señal de Majestad Televisión. Viceministro, me envían un aporte que le quiero leer. Este aporte me lo hace llegar la jurista Jessica Jaramillo. La Junta de Resolución de Conflictos que plantean las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural será estrictamente legalista. 3 abogados, no habrá presencia de psicólogos y tampoco el criterio de los docentes. Lo que para los abogados está bien, pero se olvida del criterio pedagógico y psicológico, primando solamente el criterio procesal. Las nuevas reformas penalizan también las conductas de los maestros. Unas personas podrán ser sancionadas pecuniariamente 2 veces en el ámbito administrativo con el pago de reparación y en el ámbito contravencional o penal si fuera el caso. Esto bajo el criterio de la política sancionatoria del ministerio puede ser perjudicial para maestros. Lo que se debió hacer es cambiar el procedimiento del sumario administrativo, incluso acogerse a la oralidad del proceso, pero no lo hicieron. Estos 2 aportes me envía una jurista. Me gustaría su opinión sobre este tema, viceministro. Muchas gracias por la pregunta de la doctora Jaramillo, a quien conozco, por cierto, y le mando un cordial saludo. Tenemos exactamente la misma preocupación. Como yo decía, hemos avanzado durante estos días, inclusive el fin de semana también revisamos el texto de la ley. Ayer llegamos precisamente a esos artículos en las conversaciones para las observaciones que enviaremos a la presidencia, y en este artículo en particular nosotros hemos observado que la conformación de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos nos parece absolutamente judicial, por poner un término. Se crean tribunales. Claro, los tribunales tradicionalmente están integrados por jueces, abogados, ¿no? Pero esta no es la realidad educativa. La realidad educativa implica tener visiones integradas con otras profesiones. En este caso, la participación de un psicólogo especializado, además, en temas educativos, es muy importante. Entonces, nosotros también es algo que hemos observado, compartimos plenamente la observación. Respecto de la oralidad, creo que ese es un tema que no tiene que constar necesariamente en la ley. Creo que ese es un tema que reglamentariamente se puede mejorar en cuanto al proceso. Se puede establecer, en términos de la ley, que el proceso mantenga los principios consagrados en la Constitución, y en este caso incluir también al principio de oralidad adicionalmente para que quede claro, y el resto del proceso detallarlo en el reglamento. No creemos que la ley tenga que convertirse en un manual de instrucciones, pero compartimos plenamente la observación. Pero entonces eso también podría ser materia de observaciones por parte del Ejecutivo en un posible veto. Está incluido en las observaciones que el Ministerio sugerirá, por supuesto, a la Presidencia de la República. Oiga, le voy a leer otro comentario que nos hace una oyente, se lo traslado sobre el tema de la prueba ser bachiller. Dice, ¿cómo no van a ingreso a la universidad? Pregunta, si los conocimientos, justamente, dice, si los conocimientos del bachiller son los prerequisitos para el ingreso a la universidad, nos dice un oyente, viceministro. A ver, no he dicho que no son absolutamente tomados en cuenta. ¿Cómo se configura la prueba de acceso a la universidad? Y la nota de acceso a la universidad, que este es un tema que no le corresponde al Ministerio de Educación, por cierto, sino a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Hay una parte de la nota que se toma de la nota del bachillerato,
Y la nota del bachillerato, recordemos, no está dada solamente por el examen de grado, sino por toda la carrera académica en la educación media, digamos, en la educación bachillerato que tienen nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque ahí se adquieren otro tipo de aptitudes, es decir, un buen estudiante pudiera ser que por condiciones externas no rinda un buen examen, pero haya tenido una carrera académica notable y seguramente tendrá los hábitos de estudio necesarios para triunfar en la educación superior, sin duda alguna. Así se ha demostrado en muchísimos estudios. Y dejarlo todo a la suerte, a tener un buen día, un mal día, a tener un exceso de estrés, nos parece absolutamente injusto. Entonces, por supuesto, la nota de ingreso a la universidad toma en cuenta la nota del bachillerato, pero no es el mismo examen, porque como yo digo, se toman diferentes temas. Inclusive, recordemos en nuestra época que para estudiar medicina se tomaban exámenes especiales, para estudiar psicología se tomaban exámenes especiales. Eso es competencia de CENESID. Ellos saben cuál es la mejor forma de tomar un examen de ingreso a la universidad, pero las formas de llegar las formas de establecer la nota de bachillerato no puede ser generalizada. Recordemos también que hay otra realidad, y es que los exámenes de bachillerato son tomados en las instituciones educativas, y existen en el Ecuador 16.000 instituciones educativas, de diferentes naturalezas, instituciones educativas militares, fiscomisionales, policiales, religiosas, laicas, de todo conforma pues el gran espectro de la educación, como debe ser, además, garantizando el derecho de los padres de escoger la educación de sus hijos. Y un examen unificado no necesariamente, a nivel nacional, no necesariamente empata con la idea de acceso a la educación superior. Ese sí puede ser unificado, tiene que ser diferente, como yo digo, y tiene que evaluar otro tipo de contenidos de forma adicional a lo que nosotros consideramos que se requiere para graduar. Me imagino que se van a tomar, con esto cierro, viceministro, se van a tomar el plazo máximo para poder tomar una decisión respecto de una sanción favorable o un veto parcial, pero de acuerdo a lo que le interpreto, creo que va a haber veto parcial por estas inquietudes que ha generado, viceministro. Nosotros no quisiéramos adelantarnos, la verdad es que eso, por supuesto, no depende solo del Ministerio de Educación, habrá otras carteras de Estado que también tengan que opinar. Recordemos que la Ley Orgánica de Educación en esta reforma está topando temas de seguridad social. Tendrá que opinar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para saber sus cálculos actuariales de la nueva ley de jubilación, las nuevas reglas de jubilación de docentes, al ser un premio muy importante, garantizan la sostenibilidad del régimen de seguridad social. Habrá que escuchar al Ministerio de Finanzas respecto de del sostenimiento del tema salarial. Eso no nos corresponde a nosotros. Yo creería que no sería justo, Fabricio, tomarnos todo el tiempo. Esperemos que así sea, porque no queremos crear zozobra en la ciudadanía. Entendemos además que no sería justo porque se está viviendo un momento electoral, evidentemente, claro. pero yo creería que es complicado, es un trabajo que nos va a tomar algunos días. Correcto, pendientes de aquello. Viceministro, gracias por el tiempo, que tenga un buen día. Gracias, Fabricio, buen día también. Muy gentil. El viceministro de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Andrés Chiriboga, conversando aquí en La Primera Hora justamente sobre el análisis de este proyecto de reformas, una reforma integral, nos ha dicho, a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que tiene algunos temas polémicos, lo ha reconocido, y hay algunas inquietudes. Por ejemplo, yo sí me quedo con la inquietud respecto del bachillerato. El propio viceministro dice que no tienen clara la postura de la Asamblea sobre qué va a pasar con el tema del bachillerato. Bueno, eso creo que se resuelve con un veto. Habrá que ver justamente cómo se pronuncia el Ejecutivo. 7:42. Al volver, Jorge Yunda Machado, alcalde metropolitano de Quito, aquí en La Primera Hora, por Majestad Radio y Majestad Televisión.